Ya, esta es la ayudantía para la web 2. Esta ayudantía se va a repetir también mañana en la sala 413, bloque 2. O sea, la sala de industrias 413, bloque 2, o sea, de 9:50 a 11 días. Así que para la persona que no alcanza a estar allí, puede ir mañana o cosas. Bueno, igual hasta la grabación. Y probablemente presencial no alcancemos a ver toda la ayudantía, porque es larga. Así que eso, voy a partir. Entonces, al tiro con un comentario. Dice, una autopista concesionada, libre de pago, siempre representará el concepto de bien público. Comenta. Resulta que aquí nos adentramos en la PPT 30, mejor dicho, la cual habla de bienes públicos. Vamos a tener bienes públicos, privados, monopolios comerciales y recursos naturales. No me acuerdo muy bien el otro nombre, pero por algo así. Entonces, ¿qué hay que saber para esto? Los bienes públicos es un bien cuyo consumo no puede ser regulado. Además, el consumo de individuos adicionales no disminuye el consumo ni el bienestar de otros agentes económicos. Una externalidad positiva es la producción generalmente pro- propiciada por el Estado, por la cual no hay incentivos para pagar por el bien. Por ejemplo, parques públicos, plazas, campañas para prevenir epidemias, etc. Las características pueden ser los diferentes tipos de bienes. Un bien público puro debe cumplir con ser no excluyente y sin rivalidad, o sea, que no excluye ni es rival de otro bien. Cuando pensamos en varios bienes en economía se suelen agrupar de acuerdo con dos características. Primero, se habló de excluyente, ¿cierto? Entonces, las características de eso van a ser que se puede excluir a las personas de disfrutar ese bien. Las leyes reconocen e imponen los derechos de la propiedad privada. Bien excluible cuando es posible impedir que lo disfrute una persona. Déjenme pensar un ejemplo de esto, de un bien excluible. Por ejemplo, la televisión por cable. La televisión por cable es un bien excluible porque la gente tiene que pagar para poder acceder a ese tipo de televisión. Normalmente antes se tenía la televisión por antena y la televisión por cable. Entonces, por ejemplo, las personas que no tienen suficiente recurso para optar por la televisión por cable, tenían que optar por la televisión por satelital por antena. Yo en mi caso fue así. No, en su tiempo no tenía como para, no teníamos para el cable ni para internet, entonces veíamos Canal 13, Chilevisión, cosas así. Entonces, el televisión por cable es un bien excluible porque se puede impedir que las personas, ¿cómo decirlo? Se puede impedir que las personas disfruten del bien. Más que nada por el precio. También están los rivales. Es el uso de los bienes por una persona disminuye el goce de dichos bienes por otras personas. Bien rival cuando su uso por una persona reduce su uso por parte de otra. Por ejemplo, eh, pasó mucho en tema del colegio, quizás es un ejemplo raro, pero por ejemplo, unas personas que tenían asignado, por ejemplo, comida en el casino, y a las personas así en el colegio que podía buscar desayuno, almuerzo y cosas así, habían personas que se colaban en las filas que no eran parte de la agrupación, por decirlo de alguna forma, no contaban con el beneficio, igual sacaban pancito con huevo, con palta, y eso evitaba, o eso provocaba que la gente que sí tenía el beneficio no pudiera acceder al beca, eso, gracias, Oscar. Pero eso, no sé si se entiende el ejemplo. A ver, ¿qué me están diciendo por el chat, por privado? No, se está diciendo que sí era excluyente, eso, porque evitabas que, o sea, hacías que el goce de la persona disminuyera, ¿cachai? Por esa misma razón. De que, por ejemplo, tú no tenías la beca y ibas a buscar pan igual y eso provocaba que la persona con beca no pudiera acceder al coche. Por eso. Entonces, a partir de eso tenemos cuatro tipos de bienes. Como les dije anteriormente, los bienes privados, que son excluibles y rivales. Los bienes públicos, que son no, ni excluibles ni rivales. Los comunes, que son rivales pero no excluibles. Y los monopolios naturales, que son excluibles pero no rivales. A ver, Santiago dice que la realidad ser excluyente también depende del tipo de bien, porque puede ser rival, pero a la vez no es excluyble. Por ejemplo, los recursos comunes son rivales, pero no excluybles. De hecho, vamos a ver una tabla con ejemplos, que hasta acá.
De hecho, es importante aprender esa tabla porque lo más probable es que aparezca un comenta así y ya tienen que leer atentamente el comenta. De hecho, el comenta que saqué yo es de la por del semestre pasado, creo. No me recuerdo bien dónde lo saqué. Sí, o si por ahí está la respuesta del comenta. Por ejemplo, bienes privados son si son excluibles y rivales. O sea, el helado, la ropa, carreteras con peaje congestionado. ¿Por qué el helado? Porque hay gente, porque podéis pagar por ese bien y podéis excluir a otras personas que no tienen plata para acceder a ese bien. Monopolios naturales son la protección contra incendios, televisión por cable. Ve, lo que le dije, es excluible, pero no rival, la TV por cable. Carreteras con peajes no congestionados. Capitalismo. Recursos comunes. Pescar en el mar, medio ambiente, carreteras sin peaje, congestionados. Y los bienes públicos, defensa nacional, conocimientos, carreteras sin peaje y no congestionadas. Entonces, aquí tenemos el transporte al comente. Aquí hay más ejemplos incluso. De hecho, es ver. De hecho, esto era un ejemplo así como de la PPT que los profes en ese tiempo nos pedían identificar si eso era o no, y ya nos da la respuesta de sí. Entonces, el teléfono público no es un bien público, pues el cobro por usar el teléfono puede ser excluible. Además, si el teléfono presenta congestión, es decir, que la gente va a esperar por el uso, sería un bien rival. La autopista concesionada de Santiago. No es un bien público, pues el cobro por usar la autopista es excluyente, el peaje. Si la autopista es entre comillas gratis, entonces la congestión vehicular hace que el bien sea rival. Solo una autopista gratis sin congestión se puede considerar como un bien público. Y la seguridad pública, los carabineros, la guardia municipal, cosas así, es un bien público, puede ser utilizado por todos sin afectarse entre ellos. No es excluyente ni rival. El tema es que no pesca nunca cuando lo llaman. Entonces, por lo menos lo comento. Una autopista concesionada, libre de pago, siempre representará el concepto de bien público. Comente, cabrón. ¿Esto es verdadero o falso? Ya, falso. Ya. Santiago dice que depende. Como cuando le pregunté a un abogado sobre un tema, siempre te decir depende. Ya. ¿Quieren ver la respuesta? Ya. Me dijeron que falso porque depende si es congestión. Debería ser falso. Falso porque no considera nada. Ya vemos. Respuesta. Un bien público es aquel que no es excluyente, es decir, no podemos evitar que alguien consuma el bien y también que no presente rivalidad. Esto quiere decir que si alguien utiliza el bien no afecta la posibilidad de que otras personas lo usen igualmente. Una autopista concesionada libre de pago no es excluyente, ya que al ser libre de pago no podemos evitar que alguien lo utilice. El tema, que la realidad va a depender de la congestión de la autopista, como dijeron en el chat. Si la autopista no está congestionada, será un bien público. En caso contrario, no podríamos decir que es un bien público. ¿Queda alguna duda con el comentario? Ya, perfecto. Déjale que todo claro. ¿Ya lo demás? Ya, perfecto. MZ igual le quedó claro. Oscar también. Ya, otro se puede decir. Eh, se puede poner, si depende. Mira, se puede, pero no es seguro que te lo consideres mal, bueno o mal. Por eso es mejor asegurarse el tiro con verdadero o falso. Ignacio Salvo, ¿se puede poner falso o verdadero en la prueba? ¿A qué te refieres con falso o verdadero? Si colocar verdadero y después argumentar, y después falso y después argumentar. ¿Este comentario es falso? Es que no dice aquí, dice como, o sea, no dice como falso en sí, pero literalmente esto aquí te dice que caso contrario, pero ¿cómo es la weá? Déjame ver el comentario. Tarjeta concesionada de libre pago siempre presentable el concepto bien público. Ya. El siempre es el que caga todo el comentario. ¿Cachai?
Entonces, si ya encuentras algo que contradice el siempre, decís que es falso. ¿Cachai? Esta wea es falso. Ya. Pasemos al siguiente comentario. Ya voy a buscar el cargo de mi teléfono de un segundo. Ya. Ahora sí. Este comentario salió en la aporte del semestre pasado. Entonces, dice, la aplicación de impuestos y subsidios genera un daño al bienestar, ya que siempre produce una pérdida social o pérdida de eficiencia en los mercados. Comente, utilice análisis gráfico. Ya, ya me tiraron el tiro un verdadero. ¿Qué dicen los demás? Ya, verdadero también me dice Santiago, que también me dice verdadero. Ignacio me dice falso. Ya. Felipe me dice verdadero. Ya. Veamos. Externalidades. El profe me comentó que posiblemente entre sí o sí una pregunta de bienes públicos, que es lo que vamos de ver, un comente de externalidades también es posible, y un ejercicio numérico de mercado competitivo. Es probable. Así que vamos a ver eso. Entonces, externalidades. Una externalidad es el impacto no compensado de las acciones de un agente económico sobre el bienestar de otro. Una externalidad se manifiesta cuando la transacción entre dos agentes afecta a un tercero. Estas pueden ser positivas o negativas. Hay ejemplos también. Las externalidades conducen a los mercados a ser ineficientes y no alcanzar la maximización del bienestar. Se reconoce más que nada como una falla en el mercado. Entonces, tenemos externalidades positivas y negativas. En las positivas, la acción de uno de los agentes económicos beneficia al otro, dice a la otra. Ejemplo, la polinización producida por las abejas de una empresa de extracción de miel en los árboles frutales, los cuales dan frutas gracias a esta abeja. Y las negativas, la acción de uno de los agentes económicos impone costos al otro. Ejemplo, la tala incontrolada de árboles para fabricar mobiliario del hogar hace peligrar el futuro del oxígeno en nuestro planeta. Externalidades, ¿cómo se solucionan? Para las externalidades negativas, se aplica un impuesto pigoviano o correctivo, internaliza la externalidad y el equilibrio se traslada a lo socialmente eficiente u óptimo social. Y la positiva, se le aplica un subsidio pigoviano o correctivo y se traslada al equilibrio socialmente eficiente. O sea que, por ejemplo, podemos tener un gráfico, ¿cierto? Oferta, demanda. Y ponte tú, este punto va a ser lo óptimo y este es como el equilibrio. Entonces, si quiero llegar a este punto, se aplica un subsidio pigoviano y llego al óptimo. Uy, y así. De hecho, más abajo puse más gráficos para explicarlo, que estas son de la PPT. Externalidades positivas. Vacunas antigripales. Se en cuenta tenemos el valor privado, o sea, el valor social, el valor privado, la cantidad socialmente eficiente y la cantidad competencia perfecta. Entonces, yo quiero llegar acá. Normalmente ¿cómo decirlo? Los Pigoviano debe ser un nombre de una persona que lo aplicó. No se explica tampoco qué es Pigoviano. Yo he hecho que es como el típico apodo o nombre que se le denomina a una persona que lo inventó o lo descubrió por alguna razón. Entonces, ¿se dan cuenta? Esto va a ser la cantidad, competencia perfecta y el impuesto de subsidio hace que la curva se mueva, el equilibrio se mueva hasta lo socialmente eficiente. En este caso, en un subsidio normalmente tenemos esto, ¿cierto?
Resulta que antes esto era pérdida social, cuando estamos en competencia perfecta. Pero hacer que se mueva la curva provoca que la pérdida social de eficiencia se vaya. ¿Por qué? Porque nos vamos a mover a esto. Y lo que es pérdida, entre comillas, va a ser parte del excedente. No sé si se dan cuenta. Es el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Se dan cuenta? Como que ya no existe pérdida. Y de hecho le acabo de hacer un spoiler de la respuesta del comentario. No sé si se entendió esto. Asumiré que no hay dudas, que quedó claro, porque no han dicho nada. Entonces, tenemos esto, eso es un subsidio a los consumidores. Ahora, si se quiere poner un subsidio a los productores, ocurre lo mismo. Tenemos la cantidad en competencia perfecta, la cantidad socialmente eficiente, y se le aplica el subsidio a la competencia perfecta para poder corregir la pérdida social que teníamos acá. Y eso nos mueve mi curva de oferta hacia la derecha. Entonces, mi nuevo área de excedente total va a ser todo esto. Tenemos el excedente del consumidor, el excedente del productor, y a su vez ya no tenemos excedente, eh, ya no tenemos pérdida social. No sé si se entendió eso. Como que el impuesto del subsidio corrigen la pérdida social. Como que te mueven la curva de oferta o demanda hacia lo socialmente óptimo. Ya Benja lo entendió. No sé, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Sí, entre comillas genera pérdida social, pero resulta que como que esa pérdida social nos afecta. Te das cuenta porque al mover el equilibrio al óptimo social, a lo socialmente óptimo, eh, ¿cómo decirlo? Tu excedente, tu cuestión, tu equilibrio cambia, ¿cachai? Entonces lo que era pérdida social anteriormente va a estar dentro del excedente total, va a ser como parte. Sí, literalmente lo que dijo Felipe. El mercado competitivo se genera pérdida y cuando hay externalidad de un impuesto o subsidio, los arregla. Literalmente como que te elimina la pérdida social. Se mueve cualquiera de las dos curvas hasta que ya no haya pérdida. No sé si cachate, Santiago. Entonces, como están los subsidios pigovianos, también están los impuestos. Ya. Entonces, por ejemplo, nos encontramos acá y lo que hace la externalidad es mover la curva hacia lo socialmente óptimo. Entonces genera el impuesto y la pérdida que debería estar acá ya no está, va a estar fuera del excedente, entonces ya no es pérdida. ¿Se dan cuenta? Porque en equilibrio, está en una cuestión de equilibrio, en lo verde, y teníamos el impuesto acá, teníamos la pérdida social acá. Pero resulta que el impuesto provocó que se arregle esa falla. Entonces quiere decir que el impuesto que se generó acá provocó que la curva de demanda se moviera hacia el origen y tuviéramos un nuevo equilibrio que se encuentra acá, uy, acá, y tenemos un nuevo excedente que acepta esto. Entonces va a tener excedente del consumidor, excedente del productor y eliminamos la pérdida. ¿Se entiende?
¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, perfecto. Bueno, me alegro que se entienda. Ya lo importante. Ya, perfecto. Entonces, si pasa con los consumidores, también pasa con los productores. Fíjense, competencia perfecta, óptimo, ¿cierto? Eh, impuesto, y este triangulito de acá, este de acá, que estoy pintando, es la presión social en el mercado, en la competencia perfecta. Ahora aplico el impuesto, muevo la curva de oferta a la izquierda, me genera un nuevo excedente, un nuevo óptimo, un nuevo equilibrio que va a ser esto. Excedente del consumidor, excedente del productor, y no hay pérdida. Esas son las externalidades. Te arreglan fallas del mercado. Una externalidad positiva se arregla con un subsidio, una externalidad negativa se aplica se arregla con un impuesto. ¿Y qué quiere decir eso? Que deja de haber pérdida. ¿Quedó claro? Ese mini resumen. Ya. Que, ¿por qué hay pérdida ante el impuesto? Porque ponte tú, se le aplicó, no sé, se aplicó otro factor al mercado. Quizás ya se le aplicó un impuesto, ¿cachai? Y eso genera una pérdida social. Entonces, para arreglar esa falla del mercado, se le aplica un impuesto gobierno, ¿cachai? Ya. Entonces, ¿da respuesta al tiro? Uy, ya, spoiler. Sí, como que ya hay una externalidad, ¿cachai? Como que no te explican el contexto de cómo se llegó así, pero asume que ya hay una externalidad. Entonces, volviendo al comenté, la aplicación de impuestos y subsidios generan un daño al bienestar, ya que siempre producen una pérdida social o pérdida de eficiencia en los mercados. Comente, ¿es verdadero o falso? Ya. Luciano me dice falso, Benjamín dice falso, genera pérdida social despreciable, pero el comentario es falso, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Nadie más responde, entonces, ya. F, de falso supongo, no de F en el chat. Si es lo que dijo de antes Felipe, tiene razón. Oscar. Sí, sí, todo lo que dicen también. Felipe había dicho delante que en el mercado objetivo se genera pérdida cuando hay externalidad en un puesto de la regla, sí. Falso porque cuando se aplican, cuando ya hay una externalidad está la regla, sí, perfecto. Al moverse la curva le genera pérdida también. Entonces, vemos la respuesta. Falso. No siempre los impuestos y subsidios generan una pérdida social, ya que dependerá si existen fallas de mercado. Por ejemplo, en el caso de una externalidad negativa, en la producción causada por algunas empresas que contaminan el costo social es mayor que el costo privado, lo que implica que la cantidad social óptima difiere de la cantidad privada. En este caso, la aplicación de un impuesto permite corregir la pérdida social inicial. Y aquí, por ejemplo, le aplican, te muestran el ejemplo de la gráfica, o sea, de la contaminación ambiental, que te mueve la curva de oferta para, para corregir la pérdida social. ¿Cómo es posible que todos los comentarios sean falsos? La magia de Fundeco. Es que por eso hay que leer bien. Yo igual me hubiera equivocado. Pero eso, ¿se entendió el comentario? Ya, perfecto. Bueno, ya. Turu, turu. Es que sí, con solamente leer que ya generan siempre pérdida social e ineficiencia.
De verdadero sí, po, pero es que el tema es que eh, resulta que el tema es que hay impuestos que corrigen cosas, ¿cachai? Entonces, si te dice siempre, por ejemplo, si no hubiéramos visto la parte de externalidad, te hubiera dicho que sí, que el siempre corresponde, que el siempre hace que sea verdadero. Pero resulta que ahora estamos viendo algo más, que es otro tipo de impuestos. Entonces tenéis que saber si ese tipo de impuestos te genera o no, ¿cachai? Ya. Comenta 3. En los mercados perfectamente competitivos existe libre En los mercados perfectamente competitivos existe la libre entrada y salida de empresas. Por lo tanto, una empresa jamás producirá con pérdidas. Comenta. A ver, Ignacio dice, por lo que he cachado, cuando uno comente siempre, dice siempre la palabra siempre, es falso el tiro. No siempre. Ya. Benja dice falso, Martín Carrasco dice falso. Santiago dice, yo creo que deberían especificar qué estamos hablando, si externalidad o mercado competitivo. Es que si te lo especifican, sería muy fácil el comente, ¿cachai? Por eso como que algunos comentan tienen pillería. Tenéis que ver todos los casos. ¿Cachai, Santiago? Porque si te dicen de qué tópico sería, te están como dando la respuesta al tiro. Ya, todos dicen que es falso. Ah, 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 falso. En el largo plazo, el beneficio económico en los mercados perfectamente competitivos es igual a cero. Es decir, las empresas jamás producirán con pérdidas. Esto más que nada porque en el largo plazo, L y K son variables. Entonces ya no tendríamos costo medio variable, sino que, mejor dicho, nuestro costo medio total va a ser igual a nuestro costo medio variable. Entonces, digamos, en el largo plazo, nuestra curva sería como costo marginal, costo medio variable o costo medio total. Entonces, o producimos con pérdida, o producimos con beneficios, o no producimos. Pero en el corto plazo, una empresa perfectamente competitiva puede producir con pérdida siempre y cuando logre cubrir sus costos variables medios. La razón se encuentra en los costos fijos. Si una empresa se enfrenta a un precio mayor que su costo variable medios y menor su costo total medio, o sea, estamos acá, entonces se producirá con pérdidas en el corto plazo. A esta empresa no le conviene cerrar porque si cierra obtendrá un beneficio negativo, igual al costo fijo. En cambio, si decide continuar produciendo, considerando que el precio es mayor que el costo medio variable, entonces logrará reducir sus pérdidas continuando con la producción. Literalmente te están diciendo que si estáis produciendo acá, producís con pérdidas. Y eso, no sé si hay alguna duda. Yo será el comente. Ya, perfecto. Nos vamos rápido. Ya. ¿Les queda alguna duda a los demás? Ya, perfecto. MZ, no le queda dudas. Ya, perfecto. Entonces, comenté cuatro. Si la producción de una empresa la podemos representar como una función de producción tipo Cobb-Douglas, de la forma K de L de K, es igual a por L elevado a alfa por K elevado a beta, puedo asegurar que siempre presentará rendimiento a escala constantes. Ya. ¿Esto es verdadero o falso? Ya. Ya, Felipe dice que depende del exponente. Oscar dice que no recuerda las cosas de escala, pero sí depende del exponente. Santiago dice que es falso. Luciano dice que es falso. Veamos la respuesta. MC también dice que es falso. Ya. Entonces, Inés también dice que es falso. Entonces, como dicen ustedes, esto es falso.
Las herramientas de escala nos indican qué ocurre cuando una empresa aumenta sus factores productivos en la misma proporción. Si luego de haber aumentado en una proporción Z, todos los factores productivos, la producción total obtenida es la misma que haber multiplicado toda la producción por la constante Z. Entonces, diríamos que existen rendimientos constantes de escala. En el caso de una función de producción de tipo Cobb-Douglas, o sea, la que está aquí, los rendimientos de escala que presenten dependerán de alfa más beta si alfa más beta es mayor a uno. Habrán rendimientos crecientes de escala. Si alfa más beta es igual a uno, son rendimientos constantes. Y alfa más beta menor a uno son rendimientos decrecientes. Por lo tanto, el comentario es falso, ya que las funciones de producción no siempre tendrán rendimientos constantes de escala. Ustedes también. Les pondría todo el puntaje. ¿Alguna duda? Ya, perfecto. Ya, que bueno que no estoy quedando dudas. Porque nos quedan. Este es el segundo, cuarto, creo. Comenta. Ya. Entonces, sigo con el último comentario. Comenta 5. Suponiendo que nos encontramos en el corto plazo, si la productividad media del trabajo se encuentra en su punto máximo, entonces la productividad marginal del trabajo es igual a cero, ya que al contratar un trabajador más no afectaría la productividad media de trabajo. Comente y grafique. ¿Qué sucede acá? ¿Verdadero o falso esto, señores? Señores y señores. Y abejas cree que es falso. Ya, Luciano cree que lo del trabajador lo hace falso. Ya. ¿La productividad marginal puede ser cero? Sí. Es falso porque está en su prime. Me dicen enfrentarnos a que es falso, porque la productividad marginal es cero cuando interactúa con el X, sí. Sí, la marginal es cero, es Lmax, sí. Entonces, me da una respuesta. Todo lo que están diciendo está efectivamente correcto. Entonces, respuesta. Cuando la función de producción de una empresa es convexa hasta determinado nivel de producción y cóncava a partir de ese nivel, la productividad marginal es creciente hasta dicho nivel. Después es decreciente. Entonces, la productividad media y la productividad marginal se relacionan de la siguiente forma. Productividad media, productividad marginal. Entonces, el comentario nos decía que si, por ejemplo, la productividad media estaba en su punto máximo, o sea, acá, esto era igual a cero. Pero se dan cuenta, cuando está en su punto máximo, en ningún momento la marginal toma es cero, ¿por cierto? Entonces, automáticamente, el comentario es falso. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque cuando se intersectan, o sea, cuando la productividad media es máxima, se iguala con la productividad marginal. Entonces, no es cero. Pero eso. Y ahí que dice, por lo tanto, el cometa es falso y que cuando la propiedad media del factor se encuentra en su punto máximo, entonces el producto medio es mayor o igual que cero, mayor que cero, y la productividad marginal igual a la productividad media. Y listo. Es el comente que apareció en un control, de hecho. O sea, salió en una PEP del semestre pasado, creo que la de 2022. Y creo que tenía un control. Pero eso, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Qué tan probable es que repitan preguntas? Mira, el semestre pasado tocó que
varias preguntas o unas preguntas aparecían en ayudantía. Y si, puta, si los profes no están como con... Yo cacho que pueden repetir las cosas, pero con distintos términos. Por ejemplo, que por ejemplo aquí en vez de decir que la productividad marginal de trabajo es igual a cero, te dicen, entonces la productividad marginal es igual a la productividad media, ¿cachai? Ahí es el mismo comentario, pero te cambian eso nomás, entonces pasaría a ser falso o verdadero, ¿cachai? Ya. Entonces es falso, por lo que les dije, porque cuando está en su punto máximo es igual a la productividad marginal, no es igual a cero, pero eso más que nada. No sé si les quedó alguna duda o consulta. Ya, perfecto, está todo bien, según me. Ya. Eh... Veamos el ejercicio de análisis. ¿Cómo que nada que ver? Ah, hay dos Benja, incluyendo a YouTube, compa. La voy a subir a YouTube al canal de Switch Premium y se la voy a mandar al coordinador apenas la termine, para que la suba y la tengan antes de cosas. ¿Sabéis que yo creo que por temas de tiempo, no creo, no sé si alcanzaré a hacer el ejercicio numérico completo, pero resulta que yo el semestre pasado grabé dos ejercicios de este estilo. De hecho, grabé este primero, que me duró como una hora, y grabé el otro. Así que, puta, hacía la... Este es un ejercicio de prueba del mercado competitivo. Si a las 9:30, 9:40 no alcanzo, o sea, llego a esto y aún no lo alcanzo a hacer, cacho que lo voy a dejar como porque mando la grabación del semestre pasado. Pero eso. Eh, ya. Análisis. Pregunta de análisis del semestre pasado de la Web 3 también. Suponga que un mercado perfectamente competitivo en el cual los consumidores de un bien Q han solicitado ayuda al gobierno ya que consideran que el precio es demasiado alto y tienen problemas para acceder al bien Q. El gobierno evaluó tres estrategias diferentes. A. Aplicación de un precio máximo en el mercado del bien Q. B. Aplicación de subsidio a los productores. C. Política de apertura comercial. Suponga que la economía se encontraba en autarquía y que posterior a la apertura comercial, el precio internacional está bajo el precio interno. Ya. Explique cada una de estas políticas indicando los qué efectos tiene sobre el precio de mercado, la cantidad de equilibrio, el excedente del consumidor, el productor y total. Concluye sobre mejor alternativa para beneficiar a los consumidores. Entonces, lo que nos piden hacer es analizar. Si en cuenta no nos dan valores numéricos ni nada, por lo que hace que sea un poco más sencillo el análisis, a mi parecer, porque no tenemos que igualar cosas ni nada. Entonces, vamos a encontrarnos en equilibrio, ¿cierto? Voy a ver aquí, equilibrio. Voy a hacerlo con color, tonalidad negra, mejor dicho. Aquí y hasta por acá. Entonces, vamos a tener la curva de oferta, la curva de demanda. Ojo, no siempre va a partir del origen, en este caso me dio que estuvo cerca del origen, pero no siempre a partir de aquí. Y aquí tenemos uy, el precio y la cantidad, y aquí tenemos cantidad de equilibrio, y aquí P de equilibrio. Ya, esto es el equilibrio. En la A nos dicen aplicación de un precio máximo en el mercado del bien. Entonces, yo aplico precio máximo acá, yo voy a copiar y pegar esto. ¿Sí? Entonces, precio máximo, como saben, va a estar debajo del equilibrio. Entonces vamos a colocarlo acá.
Resulta que nuestro excedente del productor va a cambiar. Ahora va a ser este triangulito de acá, a diferencia del anterior que era el de acá. Disculpen si no queda así como cobre totalmente el área. El excedente del consumidor va a cambiar también. Va a pasar de ser ese simple triángulo a ser esta área de acá, verde. Y vamos a tener la denominada pérdida social. Entonces, nos dicen, explique cada una de las políticas indicando qué efectos tienen. Entonces, yo para esto puedo decir que el precio máximo es una política para limitar los precios a los cuales se venden, ¿cierto? ¿Y qué genera? Esto genera que, primero, aumenta el éxito del consumidor, ¿cierto? Porque aquí aumenta un poquito. Resulta que también genera que disminuya el excedente del productor. Y tres, disminuye también el excedente total, ¿cierto? Porque el excedente total antes era todo eso, y ahora el excedente total únicamente incluye lo verde y lo azul, y también aparezca pérdida social. ¿Todavía no? ¿La uno significa que aumenta la demanda? No. Eh, uy, perdón, ¿qué faltó? Excedente consumidor. Disculpen la letra, estoy escribiendo rápido. Acuérdense que el excedente es la diferencia que, que el agente económico está dispuesto a pagar con lo que realmente paga. Acuérdense de eso. La satisfacción en el excedente total. Hmm, ya. Aún no le voy a preguntar si es, ¿cómo decirlo? Si es eficiente o no la medida. Voy a volver a copiar la cuestión. Entonces, la 2 nos dicen, aplicación subsidio a los productores. Ya. Entonces, a ver, si aplico subsidio a los productores, sabemos que vamos a tener un precio de oferta, ¿cierto? Y un precio de la demanda, ¿cierto? Y esto va esto para acá, otro para acá y otro para acá, ¿cierto? Entonces, vamos a tener nuevamente un excedente del consumidor, ¿cierto? Ahora sí que lo azulito sea excedente del consumidor, para identificarlo. Lo verde va a ser excedente del productor. En este caso, como el subsidio aplica a los productores, el monto subsidiado va a ser mayor en el productor. Vamos a tener el monto subsidiado, como les dije, que va a estar en morado. Monto subsidiado. Y vamos a tener también pérdida social, pero en este caso va a estar acá, que es lo que se pierde, que es lo que no va para nadie.
En este caso no, porque eso es el impuesto. ¿Cachai? Sí, pues, sí, tiene su truquito. En impuesto, mira, en impuesto el precio de la demanda va a estar arriba del precio de equilibrio. En el subsidio el precio de la demanda va a estar debajo del precio de equilibrio. ¿Cachai? Ya, perfecto. Me tiene cegado. Y tiene una historia abierta. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Primero, primero, aumenta el acceso del consumidor, ¿cierto? Dos. Dos, aumenta el excedente productor. Tres, el monto subsidiado es mayor que, o sea, subsidiado el productor es mayor que el del consumidor. Y cuatro, aparece pérdida social. Sí, este es el caso con subsidio. Por algo estoy hablando de monto subsidiado. Ajá. Ya. Y la tres dice, política de apertura comercial. Suponga que la economía se encontraba en autarquía y que posterior a la apertura comercial el precio internacional está bajo el precio interno. Entonces, eso ya nos da una pista de qué tipo puede ser. Ya. Entonces, vamos a tener el precio internacional debajo, ¿cierto? Ya. En este caso, para precio internacional debajo nos encontramos en la importación. Esto quiere decir que mi excedente del consumidor va a aumentar hasta este punto, mi excedente del productor va a disminuir y mi beneficio social, creo que se llama beneficio, sí, beneficio social, va a ser este triangulito. Entonces, tenemos primero, aumenta, de un segundo, y ahora sí. Entonces aumenta el excedente del consumidor. Dos, disminuye el productor. Tres, aumenta el, el excedente total. Y cuatro,
hay beneficio social. Aquí se me olvidó decir que aumenta la extensión total. Entonces, para terminar, tenemos que en el equilibrio tenemos el gráfico así. Para próximo máximo tenemos que va a aumentar la excedente del consumidor, va a disminuir la excedente del productor, va a disminuir la excedente total y va a aparecer presión social. Ahí te explico, Oscar. Para el subsidio, uno, aumenta la excedente del consumidor, dos, aumenta la excedente del productor, tres, el monto subsidiado al productor es mayor al del consumidor, cuatro, va a haber precio social y cinco, aumenta la excedente total. Y para eh, eh, apertura comercial, ahí me falta decir que habrá exceso de demanda, se me olvidó decir aquí. Y para el otro, para el máximo se me olvidó decir que hay escasez. Ya, ahora sí. Y para la apertura comercial, hay aumenta el excedente del consumidor, disminuye el excedente del productor, aumenta el excedente total y hay beneficio social, además de que hay exceso de demanda. Ahora, Oscar me pregunta por qué no sería para social, porque fíjate, nadie está perdiendo. Cuando abres comercio internacional, no hay precio. Cuando estamos en importación o exportación, o sea, en comercio internacional, no hay precio social, únicamente hay beneficio. El beneficio va a ser al consumidor o al productor. Cuando estamos, cuando estamos en importación con arancel, ahí hay beneficio y pérdida. Pero en este caso no. Cuando vos al punto de equilibrio sería pérdida, no necesariamente en este caso. Por lo mismo que te dije, el precio internacional va a generar que que la cantidad demandada sea esta, este punto de acá, que estoy apuntando acá, aquí, y que la cantidad ofertada sea esta, ¿cachai? Entonces, va a generar que a partir de la importación va a haber un beneficio a los consumidores que van a poder comprar consigo las cosas a un precio nuevo, ¿cachai? Entonces no necesariamente sea pérdida. Pero eso. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la medida más eficiente en este caso? ¿Precio máximo, subsidio o apertura comercial? Ya Santiago dice apertura comercial. ¿Qué dicen los demás? Apertura. Ya, perfecto. Están en lo correcto. Resulta que uno de las ayudantías pasadas había un ejercicio similar. En el caso en este caso, no hay pérdida social, exacto. Entonces, si ahí no hay cualquier medida que tenga pérdida social, no es eficiente. Simplemente con eso. Si te dicen precio máximo, hay pérdida. Precio mínimo, hay pérdida. Impuesto, hay pérdida. Eh, subsidio, hay pérdida. Importación, no hay pérdida. Exportación, no hay pérdida. Pero ¿qué pasa con la importación con arancel? Resulta que el arancel es un impuesto de importaciones, en la cual sí puede haber pérdida. Pero ¿qué pasa? Si el excedente el crecimiento del excedente total es mayor, o sea, si crece, por ejemplo, crece caleta y hay pérdida, igual es eficiente, ¿cachai? Porque la pérdida va a ser mínima. Y lo expliqué en la ayudantía, que por si quieren ir a verla. Estuve como 5 minutos explicando el porqué con ejemplo incluso. Pero eso más que nada. En este caso, el impuesto provoca una pérdida porque sí, exacto. Aquí en este caso ya nos estaban diciendo el tiro que éramos un mercado perfectamente competitivo, sin fallas, ¿cachai? Por eso es perfecto, porque no hay falla en el mercado. Y eso sería el ejercicio de análisis. ¿Hay alguna duda?
Ya, perfecto. Entonces, yo diría que estamos listos por hoy. Sí, porque faltaría de ejercicio, pero este par de ejercicio me demoro, pues, así como ejemplo, explicando y todo eso, mínimo su hora, ¿cachai? Y este ejercicio ya lo grabé, de hecho. Este ejercicio lo grabé en una identidad no personalizada, sino que por mi cuenta. Y se la mandé al coordinador también. Sí, hay una el semestre pasado. Y se la voy a mandar al grupo de WhatsApp. No sé si, eh, no sé si hay gente nueva. Voy a buscar la identidad pasada para que se unan al grupo. Ahí está, uno está al grupo, los que no están. Y mando la identidad. Ya. Que la vaya muy bien, gente. Voy a dejar de grabar, se me olvidó.